Hay noches en las que todo parece demasiado. El cuerpo está quieto, pero la mente sigue corriendo. El día ya terminó. El mundo afuera empieza a callarse. Y aún así, por dentro, algo sigue haciendo ruido. Un pensamiento llama a otro. Una preocupación abre la puerta a muchas más. Y sin darte cuenta, lo que debía ser descanso se convierte en una lucha silenciosa contra ti mismo. Pero esta noche no estás aquí para seguir peleando con tu mente. Estás aquí para soltarla un poco, para darle espacio, para recordarle que no tiene que resolverlo todo ahora, que no toda inquietud merece ser alimentada, que no todo lo que sientes necesita una respuesta inmediata. A veces, la ansiedad no se vence haciendo más, pensando más, buscando más. A veces, empieza a hacerse más pequeña cuando por fin dejas de empujar, de reaccionar, de llenarlo todo de ruido. El silencio, cuando se abraza de verdad, no es vacío. Es refugio. Es una pausa que no te exige explicaciones. Es ese lugar donde la respiración se vuelve más lenta, donde el pecho deja de apretarse poco a poco, y donde la mente empieza a recordar que también puede descansar. No porque todo esté perfecto, sino porque por unos minutos decides no cargarlo todo al mismo tiempo. En este recorrido vamos a entrar, paso a paso, en ese espacio interior donde el ruido pierde fuerza. Vamos a mirar de cerca cómo el silencio baja la alarma, cómo la calma nace cuando dejas de responderlo todo, cómo la quietud protege, cómo lo simple alivia, y cómo tu interior puede empezar a sanar cuando por fin se aquieta. No se trata de escapar de lo que sientes. Se trata de dejar de agrandarlo con prisa, con miedo y con exceso de pensamiento. Así que donde estés ahora, permite que esta voz te acompañe sin exigirte nada. No tienes que demostrar fortaleza. No tienes que entenderlo todo esta noche. No tienes que salir de aquí siendo otra persona. Solo necesitas quedarte un momento, respirar despacio y dejar que cada palabra haga menos grande aquello que te ha pesado por dentro. Porque tal vez la paz no llegue cuando consigas todas las respuestas. Tal vez llegue cuando aceptes por fin que el alma también se cura en silencio. Lección 1. El silencio baja la alarma. Hay momentos en los que el cuerpo está cansado, pero la mente sigue corriendo como si todavía tuviera que defenderse de algo. Aunque afuera todo esté en calma, por dentro sigue sonando una especie de alarma invisible. Una tensión que no siempre tiene nombre, pero que se siente en el pecho, en la garganta, en la forma acelerada de pensar. Y en medio de todo eso, muchas personas creen que la solución está en hacer más, pensar más, buscar más respuestas. Pero a veces la ayuda no llega en forma de ruido. A veces llega en forma de silencio. El silencio no es una ausencia vacía. El silencio puede ser una medicina suave. Puede ser el espacio donde el sistema interior deja de sentirse perseguido. Cuando todo se calla por un momento, la mente comienza a entender que no hay un peligro inmediato, que no tiene que seguir corriendo, que no todo exige vigilancia. El silencio le manda al alma un mensaje que a veces las palabras no logran transmitir. Ahora mismo estás a salvo. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas, conversaciones, noticias, notificaciones, recuerdos, pendientes, comparaciones. Todo eso se acumula dentro como si cada cosa tuviera derecho a ocupar un lugar en nuestra atención. Y llega un punto en el que la mente ya no distingue entre lo importante y lo innecesario. Reacciona a todo, se altera por todo, se tensa por todo. Entonces cualquier pequeño problema parece enorme, cualquier demora parece insoportable y cualquier incertidumbre parece una amenaza. Por eso el silencio tiene tanto valor, porque le devuelve proporción a lo que parecía inmenso. Cuando haces silencio, no es que desaparezcan mágicamente tus preocupaciones. Lo que cambia es la intensidad con la que te dominan. El pensamiento deja de gritar. El cuerpo deja de prepararse para una batalla que no está ocurriendo. El corazón empieza a encontrar otro ritmo. Poco a poco, la alarma interna se da cuenta de que puede bajar la guardia.
No porque la vida sea perfecta, sino porque no todo tiene que resolverse en este instante. Hay personas que le tienen miedo al silencio porque creen que ahí van a encontrarse con lo que han evitado. Y a veces es cierto. En el silencio aparecen emociones pendientes, cansancios guardados, tristezas que no se habían atendido. Pero eso no significa que el silencio sea enemigo. Significa que el silencio revela. Y muchas veces, revelar es el primer paso para sanar. Lo que se escucha con calma deja de perseguir tanto. Lo que se mira de frente sin huir empieza a perder parte de su poder. No necesitas hacer del silencio algo perfecto. No tienes que irte a una montaña ni desaparecer del mundo. A veces basta con apagar una pantalla, bajar una luz, sentarte un momento y no exigirle nada a tu mente. Basta con dejar de alimentar el ruido por unos minutos. Basta con no correr detrás del siguiente pensamiento. Ese pequeño acto, que parece tan simple, puede convertirse en un gran descanso para tu interior. El silencio también te enseña algo importante. No todo lo que sientes requiere una reacción inmediata. A veces solo necesitas quedarte quieto el tiempo suficiente para que la tormenta se acomode sola. Muchas emociones suben como una ola fuerte, pero si no las alimentas con más miedo, con más pensamientos, con más prisa, terminan bajando. Lo difícil no es solo sentirlas. Lo difícil es no empeorarlas con la desesperación de querer sacarlas de inmediato. Hay una sabiduría profunda en aprender a quedarte en calma sin pelear con cada sensación. El estoicismo lo comprendía muy bien. No siempre puedes controlar lo que aparece en tu mente, pero sí puedes decidir si vas a darle combustible o espacio. Y muchas veces el espacio sana más que el combate. El silencio se convierte entonces en una forma de fortaleza. No una fortaleza dura, sino una fortaleza serena. Una que no se impone, pero sostiene. Cuando el ruido baja, escuchas cosas que antes estaban tapadas. Escuchas tu cansancio real. Escuchas tu necesidad de descanso. Escuchas verdades simples que el escándalo interno no te dejaba oír. Tal vez no estás roto. Tal vez estás saturado. Tal vez no necesitas entenderlo todo esta noche. Tal vez solo necesitas un poco menos de presión y un poco más de quietud. A veces creemos que para sanar hay que hacer cosas grandes. Pero hay heridas que empiezan a cerrar cuando dejamos de agitarlas. Hay miedos que se hacen más pequeños cuando dejamos de visitarlos cada 5 minutos con la mente. Hay noches que mejoran cuando entendemos que no estamos obligados a resolver la vida antes de dormir. El silencio no arregla todo de una vez, pero sí crea un clima distinto dentro de ti, y en ese clima la alarma deja de mandar. Lección 2. Tu mente no necesita tanto ruido. La mente humana se cansa más de lo que muchas veces admite. Se cansa de pensar demasiado, de revisar el pasado, de anticipar el futuro, de sostener conversaciones imaginarias, de intentar entender lo que aún no tiene respuesta. Y aún así, en lugar de darle descanso, muchas veces le damos más cosas. Más información, más estímulos, más distracciones, más contenido, más voces, más urgencia. Como si el alivio fuera a aparecer por acumulación. Como si llenar el espacio interior fuera la única manera de no sentirnos inquietos. Pero no es así. Tu mente no necesita tanto ruido. Muchas veces, lo que necesita es menos. Hay un agotamiento silencioso que nace de estar expuesto a demasiadas cosas al mismo tiempo. No solo lo que ves o escuchas afuera, sino también todo lo que mueves por dentro. Cada preocupación que repites, cada escenario que inventas, cada herida que vuelves a tocar, cada pendiente que no dejas descansar ni un momento. Todo eso crea una saturación interior que luego confundimos con fragilidad, cuando en realidad muchas veces es exceso. No estás débil, estás sobrecargado. La mente tiene un límite, aunque no siempre lo respetemos. Necesita pausas, necesita espacios limpios, necesita momentos en los que no esté procesando tanto. Pero vivimos en una época que premia la sobreestimulación. Siempre hay algo nuevo que mirar, algo que responder, algo que comparar, algo que consumir.
Y cuando ese ritmo se vuelve costumbre, el silencio empieza a parecer raro. La calma parece vacía. La quietud parece incómoda. Y sin darnos cuenta, comenzamos a depender del ruido aunque nos esté lastimando. No todo ruido hace sonido. También hay ruido en los pensamientos que no se detienen, en la necesidad de revisar una y otra vez lo que pasó, en la costumbre de imaginar problemas antes de tiempo, en el impulso de llenar cada momento con algo para no estar a solas con uno mismo. A veces el mayor ruido no viene de afuera, viene de esa presión constante por mantener la mente ocupada, como si quedarse quieto fuera perder el tiempo, pero descansar también es una forma de sabiduría. El alma se resiente cuando no tiene tregua, se endurece, se agota, empieza a reaccionar con más facilidad, se irrita, se angustia, se acelera. Y luego creemos que el problema es nuestra forma de ser, cuando muchas veces el problema es que no hemos dejado de exponernos a estímulos ni por un instante. Es difícil sentir claridad cuando todo dentro está lleno de ecos. Es difícil escuchar la verdad de lo que necesitas cuando el interior parece una habitación donde todos hablan al mismo tiempo. Reducir el ruido no significa vivir desconectado del mundo. Significa aprender a proteger tu espacio interno. Significa reconocer que no todo merece entrar en tu mente. Que no toda opinión te pertenece. Que no toda noticia necesita quedarse contigo. Que no toda emoción debe convertirse en una historia larga. Hay cosas que puedes ver y dejar pasar. Hay pensamientos que puedes notar sin seguirlos. Hay preocupaciones que puedes posponer hasta que tu mente esté más descansada para sostenerlas. La filosofía estoica enseñaba a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Esa distinción también sirve para el ruido mental. No puedes evitar que aparezcan ideas, recuerdos o preocupaciones. Pero sí puedes dejar de darles una mesa, una silla y una habitación completa dentro de ti. Puedes aprender a no invitar a todos los pensamientos a quedarse. Puedes observarlos y dejar que algunos se vayan sin conversación. Eso también es madurez. Los pensamientos a quedarse. Puedes observarlos y dejar que algunos se vayan sin conversación. Eso también es madurez interior. Muchas veces el ruido aumenta porque creemos que si pensamos más, controlamos más. Pero no siempre pensar más significa entender mejor. A veces, solo significa cansarte más. Darle vueltas a lo mismo no siempre acerca una solución. En ocasiones, solo profundiza el cansancio. La mente necesita descanso para ver con claridad. Igual que un agua agitada no refleja bien, una mente saturada tampoco puede mostrarte la verdad completa. Hay noches en las que lo más compasivo que puedes hacer por ti es dejar de buscar, dejar de leer una cosa más, dejar de revisar una vez más, dejar de volver al mismo tema, no porque seas indiferente, sino porque ya hiciste suficiente por hoy, porque tu interior también merece un momento sin exigencia, porque no todo debe cargarse hasta el último minuto del día. Hay una paz especial en reconocer que por esta noche ya basta. Tu mente no necesita tanto ruido para sentirse viva. Necesita espacio para respirar. Necesita silencio para ordenar. Necesita pausas para recuperarse. Necesita que la trates con más ternura y menos presión. A veces creemos que cuidarnos es hacer algo grande, pero también es esto, bajar el volumen de lo innecesario, soltar parte de lo que no ayuda, elegir menos para poder sentir más paz. Y quizás descubras algo muy valioso cuando haces eso. Quizás descubras que debajo del ruido no había un abismo, sino cansancio. Que debajo de tanta agitación no ha... Lección 3. La ansiedad pierde fuerza al parar. La ansiedad suele alimentarse del movimiento constante. Se fortalece cuando corres detrás de cada pensamiento, cuando intentas resolverlo todo de inmediato, cuando sientes que si te detienes algo malo, puede pasar. Por eso, una de las cosas más difíciles y al mismo tiempo más sanadoras es parar. No huir, no llenar el tiempo, no responder enseguida, no seguir el impulso de controlar lo que todavía no sucede. Parar parece pequeño, pero dentro de una mente acelerada puede ser un acto inmenso.
Cuando la ansiedad aparece, muchas veces da la sensación de que hay que hacer algo ya. Revisar, pensar, llamar, buscar, confirmar, anticipar, entender. Su lenguaje es la urgencia. Te convence de que no puedes esperar, de que no puedes soltar, de que no puedes descansar hasta tener certeza, pero casi nunca entrega la paz que promete. Al contrario, mientras más la obedeces, más poder le das. Y así se forma un círculo agotador. Sientes miedo, corres para calmarte, y al correr le enseñas a tu mente que sí había motivo para alarmarse. Parar rompe ese círculo. No lo rompe de forma violenta ni perfecta. Lo rompe con una decisión humilde pero firme. La decisión de no seguir alimentando la rueda. La decisión de quedarte un momento sin obedecer el apuro. La decisión de respirar antes de reaccionar. Cuando haces eso, algo muy importante empieza a cambiar dentro de ti. La ansiedad ya no encuentra el mismo terreno, ya no encuentra tanta velocidad para montarse, ya no encuentra una puerta tan abierta. Parar no significa negar lo que sientes, no significa fingir que no pasa nada, significa permitirte sentir sin convertir cada sensación en una emergencia. Significa darte cuenta de que una emoción intensa no siempre trae una verdad urgente. A veces solo trae cansancio, miedo acumulado, un sistema interno saturado. Y si en lugar de correr detrás de eso, te quedas quieto por un momento, la intensidad empieza a bajar sola, no porque la hayas vencido, sino porque dejaste de empujarla. Muchas personas no paran porque creen que detenerse es rendirse. Pero no siempre es así. Hay veces en que detenerse es la forma más alta de sabiduría. Es elegir no empeorar lo que ya duele. Es dejar de echarle más pensamientos a una emoción que ya está bastante cargada. Es permitir que el cuerpo salga de ese estado de vigilancia donde todo parece urgente y amenazante. Parar no te debilita, te devuelve a ti. En la tradición estoica, la calma no nace de controlar el mundo, sino de gobernar la propia respuesta. Eso requiere pausa. Requiere ese instante donde no reaccionas automáticamente. Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que decides hacer con eso. Allí vive una gran parte de tu libertad, porque aunque no elijas la emoción que aparece, sí puedes aprender a no entregarle el mando completo de tu noche, de tu mente y de tu paz. Parar también le enseña algo nuevo a tu interior. Le enseña que no todo pensamiento necesita una respuesta, que no toda incomodidad exige una solución inmediata, que no toda sensación fuerte significa peligro real. Con el tiempo, esa práctica va construyendo confianza. Una confianza serena, no perfecta. La confianza de saber que puedes sentir ansiedad sin desarmarte por completo. Que puedes atravesar una ola sin correr desesperado detrás de tierra firme. Que puedes quedarte contigo incluso en medio del temblor. A veces la ansiedad parece enorme porque nunca le has dado la oportunidad de bajar sola. Siempre has intentado resolverla rápido, taparla rápido, escapar rápido. Pero cuando por fin te permites parar, descubres algo importante. Muchas de sus fuerzas venían de tu resistencia, de tu prisa, de tu miedo a sentirla. Cuando dejas de pelear tanto, cuando dejas de seguirle el ritmo, empieza a encogerse. Empieza a perder dramatismo. Empieza a mostrar que no era invencible. Parar puede verse como algo muy sencillo. Sentarte, respirar, apagar el teléfono, no revisar otra vez, dejar una respuesta para mañana, no seguir una cadena de pensamientos, mirar una pared en silencio, tomar agua despacio, sentir el aire entrando y saliendo, pero no subestimes esas pequeñas decisiones. A veces ahí comienza la recuperación de una mente cansada, en actos simples, repetidos con paciencia, donde le dices a tu sistema interno, no vamos a correr esta vez. No siempre será fácil. Habrá días en que la ansiedad golpee más fuerte. Habrá noches en que parar parezca casi imposible. Pero incluso entonces, cualquier pequeño freno cuenta. Cualquier momento en que no alimentes el impulso ya es una forma de avance. Cualquier minuto en que elijas quedarte presente en lugar de irte con el miedo ya es una victoria silenciosa. Lección 4. Callar también ordena por dentro. No todo desorden se ve.
Hay desórdenes que ocurren en silencio, detrás del rostro tranquilo, en medio de una rutina que por fuera parece normal. Son esos momentos en los que la mente está llena, el pecho apretado y el corazón cansado, aunque nadie más lo note. Pensamientos mezclados, emociones que se empujan unas a otras, preguntas sin resolver, cansancio que no ha tenido espacio para acomodarse. En medio de todo eso, callar puede parecer algo mínimo, pero muchas veces, callar también ordena por dentro. Vivimos con la idea de que todo debe explicarse, hablarse, responderse, resolverse en voz alta. Como si el silencio fuera una falta, como si no decir nada fuera dejar algo a medias. Pero no siempre es así. A veces, hablar demasiado confunde más. A veces, repetir lo que duele solo hace que siga girando. A veces, contar una y otra vez el malestar no lo aclara, sino que lo revuelve más. Hay momentos en los que el alma no necesita más palabras. Necesita espacio. Callar no es reprimir. No es negar lo que sientes. No es hacerte el fuerte. Callar, en su forma más sana, es dejar de forzar una salida inmediata para todo lo que se mueve dentro de ti. Es permitir que algunas cosas se acomoden antes de nombrarlas. Es permitir que algunas cosas se acomoden antes de nombrarlas. Es aceptar que no todo necesita ser explicado al instante. Hay emociones que primero deben ser respiradas. Hay dolores que antes de hablarse necesitan ser sostenidos con calma. Cuando callas de manera consciente, sin dureza, sin huida, algo empieza a asentarse en tu interior. El pensamiento pierde velocidad. Las emociones dejan de chocarse unas con otras. Lo que estaba revuelto empieza a separarse. Lo que parecía un solo nudo empieza a mostrar sus hilos. Y entonces entiendes algo importante. No siempre estabas tan mal como parecía. A veces solo estabas saturado. A veces solo necesitabas dejar de moverlo todo al mismo tiempo. El silencio interior se parece a dejar que el agua turbia repose. Si la agitas más, sigue sin aclararse. Pero si la dejas quieta, poco a poco, lo que estaba suspendido comienza a bajar. Así también pasa con muchas inquietudes del alma. No se ordenan cuando las perseguimos con desesperación. Se ordenan cuando dejamos de revolverlas tanto. Callar entonces no es abandono. Es confianza en que algo dentro de ti también sabe acomodarse si le das la oportunidad. Hay palabras que salen desde el cansancio y no desde la claridad. Palabras que se dicen solo por no tolerar el vacío. Respuestas que se dan antes de entender realmente lo que uno siente. Por eso, callar a tiempo también es una forma de cuidado. Cuidado de ti, para no traicionarte con reacciones impulsivas. Cuidado de los demás, para no descargar confusión donde todavía no hay verdad madura. El silencio, en ese sentido, puede ser una pausa sabia, un puente entre el caos y la comprensión. El estoicismo siempre valoró la disciplina interior, no como una rigidez fría, sino como una forma de no vivir dominado por el impulso. Eso también incluye aprender a callar cuando todavía estás agitado por dentro. No para esconderte, sino para no darle al desorden un micrófono. Hay mucha nobleza en ese gesto. Mucha madurez en esperar a que la emoción baje antes de ponerle voz, porque cuando todo grita adentro, el silencio puede convertirse en una forma profunda de respeto hacia tu propio proceso. Callar también te permite escuchar cosas que con tanto ruido pasan desapercibidas. Escuchas el cansancio detrás del enojo, escuchas la tristeza escondida bajo la ansiedad, escuchas necesidades simples que antes estaban tapadas por el exceso de pensamiento. Tal vez no necesitas discutir más. Tal vez necesitas dormir. Tal vez no necesitas seguir explicando lo que pasó. Tal vez necesitas dejar de revivirlo. Tal vez no necesitas encontrar la frase perfecta. Tal vez necesitas quedarte quieto y volver a ti. Hay noches en que seguir hablando por dentro es como seguir moviendo muebles en una casa que pide descanso. Todo suena, todo pesa, todo cansa. En cambio, cuando callas, no porque te rindes, sino porque eliges paz, la casa interior empieza a respirar distinto, se siente menos cargada, más habitable, más amable, más tuya.
No todo se ordena en una sola noche, no todo encuentra nombre de inmediato. Pero el silencio abre el camino. Le da al alma un lugar donde soltar el exceso, donde bajar la velocidad, donde dejar de tratarse con tanta exigencia. Poco a poco, lo que parecía imposible de entender se vuelve menos amenazante. No porque ya tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás luchando con todo al mismo tiempo. Callar también ordena por dentro, porque interrumpe la costumbre de reaccionar a todo. Te permite elegir qué merece tu energía y qué no. Qué necesita atención y qué solo necesita pasar. Qué dolor debe ser acompañado y qué pensamiento ya no merece otra vuelta. Esa claridad no siempre nace de hablar más. Muchas veces nace de hablar menos y observar mejor. Lección 5. Menos estímulo, más alivio. Hay un cansancio que no viene del esfuerzo físico, sino del exceso de cosas entrando a la vez. Muchas imágenes, muchas voces, muchas noticias, muchas opiniones, muchas preocupaciones, muchas pantallas, muchos temas abiertos al mismo tiempo. El cuerpo puede estar quieto, pero por dentro todo sigue corriendo. Y cuando eso se vuelve costumbre, el alma empieza a sentirse agotada sin entender del todo por qué. En muchos casos, no hace falta añadir más para sentirte mejor. Hace falta reducir. Menos estímulo, más alivio. A veces no notas cuánto te pesa lo que consumes hasta que te das un respiro. No notas el ruido que arrastras hasta que por fin algo se apaga. Te acostumbras tanto a vivir rodeado de movimiento que lo normal parece estar siempre encendido. Pero estar constantemente estimulado no significa estar bien. Muchas veces significa estar desconectado de ti, ocupado en todo menos en escucharte, saturado de cosas que no necesariamente nutren tu paz. Cada estímulo deja una huella. Una conversación tensa, una imagen que inquieta, una noticia que asusta, una comparación silenciosa, un video tras otro, una revisión constante del teléfono. Puede parecer poco cuando ocurre una sola vez, pero cuando se acumula durante el día, tu sistema interno lo siente. Lo siente en la forma en que te cuesta relajarte, en lo rápido que te irritas, en lo difícil que se vuelve dormir. En esa sensación de no poder bajar del todo, como si por dentro siguiera habiendo demasiada actividad. El alivio no siempre llega en forma de respuesta. Muchas veces llega en forma de reducción. Apagar una pantalla antes. Bajar el volumen. No abrir otra conversación. No seguir leyendo más. No exponerte a algo que sabes que te altera. Hacer menos espacio para lo que te sobrecarga. Puede parecer algo pequeño, pero tu interior lo agradece mucho más de lo que imaginas. Hay personas que creen que el malestar siempre tiene una causa profunda y compleja. A veces la tiene, pero muchas otras veces parte del malestar nace del exceso de estimulación. No todo es trauma, no todo es una herida escondida. A veces estás simplemente saturado. A veces tu mente ya no necesita más contenido, sino más descanso. A veces tu corazón no necesita otra explicación, sino un ambiente más suave para poder calmarse. La filosofía estoica enseñaba sobriedad, templanza y atención al mundo interior. No porque rechazara la vida, sino porque comprendía que el exceso confunde. Cuando todo entra sin filtro, la paz se vuelve difícil. No porque seas débil, sino porque nadie fue hecho para sostenerlo todo a toda hora. Elegir menos también es una forma de fortaleza. Es reconocer que no necesitas estar disponible para cada estímulo que te llama. Es proteger tu mente como proteges una herida que está intentando cerrar. Menos estímulo no significa menos vida. Significa una vida más respirable, más habitable, más cercana a lo esencial. Significa darte cuenta de que no todo lo que puedes ver merece ser visto por ti. Que no todo lo que puedes escuchar merece quedarse en tu cabeza. Que no toda información te hace bien solo por estar ahí. Hay libertad en empezar a elegir con más cuidado lo que dejas entrar. Cuando reduces el exceso, empiezas a notar cosas distintas. Notas que tu respiración cambia, que el cuerpo se siente menos alerta, llegan con tanta fuerza,
que el sueño se acerca más fácil, que la tensión del pecho baja un poco, no porque la vida haya cambiado por completo, sino porque tu sistema interno dejó de recibir tantos golpes a la vez. A veces el alivio es eso, dejar de exponer tu alma a una lluvia constante de cosas innecesarias. También hay estímulos internos que conviene disminuir. No solo lo que entra de afuera, sino lo que tú mismo sigues repitiendo adentro. La revisión constante del error, el diálogo duro contigo, la necesidad de anticiparlo todo, el impulso de llenar cada silencio con preocupación. Todo eso mantiene al corazón en una especie de guardia permanente. Y esa guardia agota. Por eso aliviarte también implica dejar de estimular tu propio miedo con más historias, más vueltas, más presión. No tienes que vaciar tu vida entera de un día para otro. Basta con empezar a observar qué te altera más de la cuenta, qué te deja inquieto, qué te drena sin darte nada bueno a cambio, qué cosas podrías bajar, aunque sea un poco. El alivio no siempre exige decisiones gigantes. A veces comienza con un límite pequeño y firme, con una pausa, con una luz apagada más temprano, con una noche menos invadida por pantallas, con el permiso de no seguir llenándolo todo. El alma se calma mejor cuando el entorno deja de empujarla tanto, cuando no tiene que defenderse de todo a cada momento, cuando siente que por fin hay menos cosas reclamando atención. Ahí aparece una calma humilde, sencilla, real. No esa calma ideal que nunca se altera, sino una calma humana que empieza a respirar mejor. Lección 6. El alma se calma en lo simple. Hay días en los que uno busca descanso en cosas grandes. Cambios enormes, respuestas completas, soluciones inmediatas, señales claras, certezas absolutas. Y mientras tanto, se pasa por alto algo profundo. Muchas veces el alma no necesita grandeza para calmarse. Necesita sencillez. Necesita volver a lo básico, a lo que no complica, no exige, no confunde. El alma se calma en lo simple porque lo simple no pelea con ella. La recibe, la sostiene, le recuerda que no todo en la vida tiene que ser intenso para ser valioso. Lo simple tiene mala fama en un mundo que admira lo excesivo. Parece poco, parece insuficiente, parece que no resuelve nada. Pero cuando estás cansado por dentro, descubres que lo simple puede ser un refugio, un vaso de agua, una respiración lenta, una habitación en silencio, una luz tenue, una caminata tranquila, un momento sin pantallas, una palabra amable, un descanso sin culpa. Nada de eso parece espectacular. Y sin embargo, en ciertos momentos, eso es exactamente lo que salva el día. El alma se agita cuando todo se vuelve demasiado complejo, cuando cada emoción trae una historia larga, cuando cada problema se multiplica con escenarios imaginarios, cuando cada noche termina llena de preguntas sin respuesta. Lo complejo tiene un peso especial. Enreda, presiona, desgasta. En cambio, lo simple tiene algo limpio, algo que no necesita demostrar, algo que se deja sentir sin esfuerzo. Y por eso, cuando vuelves a lo simple, una parte de ti empieza a desarmar la tensión. A veces creemos que para estar bien, tenemos que resolver toda la vida, pero no siempre es así. A veces basta con volver al momento presente de una forma sencilla. Notar el aire, aflojar los hombros, beber algo caliente, sentarte sin hacer nada, mirar el cielo unos minutos, escuchar el silencio sin llenarlo enseguida. Son actos pequeños, sí, pero su fuerza está en que te devuelven a un lugar donde la mente ya no tiene que empujar tanto. La filosofía estoica hablaba de vivir de acuerdo con la naturaleza, de no depender de lo innecesario, de cultivar una paz que no estuviera amarrada al exceso. Hay mucha sabiduría en eso, porque cuando todo se complica, lo esencial se pierde de vista, y cuando lo esencial se pierde, el corazón empieza a vivir fuera de sí. Vuelve a lo simple, y notarás cómo algo dentro de ti se reconoce de nuevo. Lo simple también cura porque no te exige ser otra persona. No te pide estar listo, fuerte, productivo o brillante. Solo te pide presencia. Te pide bajar la velocidad suficiente
para sentir lo que ya está aquí. Te pide dejar de correr detrás de un bienestar lejano, para notar el pequeño alivio que ya está disponible. En eso hay una ternura profunda, como si la vida te dijera, no tienes que hacer algo extraordinario para empezar a estar mejor. Muchas veces el alma no está pidiendo una transformación total, está pidiendo descanso de tanta complicación. Está pidiendo menos análisis y más presencia, menos exigencia y más suavidad, menos pelea con lo que sientes y más aceptación. Y eso casi siempre se encuentra en lo simple, en una manera distinta de habitar la noche, en una pausa que no busca resultados, en un momento donde dejas de empujarte y simplemente permites que el cuerpo exista sin tanta presión. Lo simple no resuelve todos los problemas, pero ordena el terreno interior desde donde los enfrentas. Te devuelve el centro, te recuerda que sigues aquí, que sigues respirando, que no estás obligado a cargarlo todo con la misma intensidad, que la paz no siempre entra por la puerta de una gran revelación, a veces entra en silencio, a través de cosas pequeñas que no llaman la atención, pero sostienen más de lo que parece. Hay personas que se sienten culpables por necesitar cosas simples, como si la calma tuviera que venir de algo complejo para ser válida. Pero no, la sencillez no es poca cosa. Es una sabiduría, es entender que el corazón humano no siempre necesita más. A veces necesita menos ruido, menos lucha, menos peso, menos expectativas, menos adorno, y cuando le das eso, comienza a relajarse como alguien que por fin llega a casa. Tal vez esta noche no necesitas una respuesta definitiva, tal vez no necesitas entender toda tu historia, tal vez no necesitas arreglar de una vez lo que te duele, tal vez necesitas algo mucho más humilde y mucho más poderoso. Necesitas un momento simple, un momento donde no tengas que rendir, explicar, decidir ni demostrar, un momento donde puedas existir sin apuro. El alma se calma en lo simple porque lo simple no compite con ella, la acompaña, la abriga, la deja respirar, y cuando empiezas a valorar eso, cuando dejas de despreciar las pequeñas cosas que te sostienen, descubres una verdad que cambia mucho por dentro. La paz no siempre está lejos. A veces estaba escondida en lo sencillo, esperando que dejaras de pasar de largo. Lección 7. Tu paz crece cuando no reaccionas. Hay una fuerza muy profunda en no reaccionar de inmediato, no porque te vuelvas indiferente, no porque no sientas, no porque todo te dé igual, sino porque entiendes que no todo merece tomar el mando de tu interior. Muchas veces el sufrimiento no nace solo de lo que ocurre, sino de la rapidez con la que respondemos desde el miedo, el impulso o la herida. Por eso tu paz crece cuando no reaccionas, cuando haces espacio entre lo que pasa y lo que decides hacer con eso. Reaccionar rápido puede dar una falsa sensación de control. Contestar enseguida, defenderte enseguida, preocuparte enseguida, sacar conclusiones enseguida. Parece que así mantienes el dominio de la situación. Pero en realidad, muchas veces, es al revés. Cuando reaccionas sin pausa, entregas tu paz al primer estímulo que aparece. Cualquier palabra te altera. Cualquier silencio te inquieta. Cualquier cambio te mueve demasiado. Entonces, dejas de vivir desde tu centro y empiezas a vivir desde el empuje de todo lo externo. No reaccionar no significa quedarte inmóvil para siempre. Significa no entregarte al impulso del primer momento. Significa darte el derecho de respirar antes de responder, de pensar antes de hablar, de observar antes de asumir, de dejar que la emoción pierda intensidad antes de convertirla en acción. Esa pausa, que desde afuera parece pequeña, por dentro puede cambiarlo todo, porque ahí se define si vas a agrandar el problema o si vas a sostener tu calma. La filosofía estoica, el mundo, no va a dejar de tocar tus heridas. No va a dejar de presentarte imprevistos, silencios, rechazos, demoras o incertidumbre. Pero tú sí puedes dejar de reaccionar como si cada cosa tuviera el poder de destruirte. Ahí empieza una libertad distinta, una que no depende de que todo salga bien, sino de que tú no te abandones tan fácil. Muchas veces reaccionamos porque sentimos que si no lo hacemos, perdemos.
Pero la verdad es que hay respuestas que solo empeoran lo que ya duele. Hay palabras dichas desde el cansancio que luego pesan más. Hay decisiones tomadas desde la ansiedad que luego desordenan más la vida. Hay conclusiones sacadas en medio de una noche oscura que no representan la verdad. Por eso no reaccionar a tiempo también es una forma de amor propio. Es proteger tu paz de tus propios impulsos heridos. Tu paz crece cuando dejas de pelear con todo. Cuando no te tomas cada gesto como una amenaza. Cuando no conviertes cada incomodidad en una guerra. Cuando aceptas que hay cosas que pueden pasar sin que tú tengas que entrar a corregirlas al instante. Hay mucha serenidad en eso, mucha madurez en soportar un poco de incertidumbre sin desordenarte por completo, mucha sabiduría en entender que no todo merece tu energía. No reaccionar te ayuda a ver mejor. Porque cuando la emoción baja, la realidad también cambia de forma. Lo que parecía un ataque quizá era solo cansancio ajeno. Lo que parecía una pérdida total, quizá era solo una demora. Lo que parecía una verdad terrible quizá era solo miedo hablando muy fuerte. Pero si reaccionas antes de ver con claridad, terminas obedeciendo una versión distorsionada de las cosas. En cambio, cuando haces una pausa, permites que lo real aparezca sin tanto ruido. Esto también aplica dentro de ti. No solo con lo que pasa afuera. No reaccionar a cada pensamiento oscuro, a cada recuerdo incómodo, a cada sensación de ansiedad, también fortalece tu paz. Porque no todo lo que aparece en tu mente merece una respuesta. Hay pensamientos que solo pasan si no los agarras. Hay emociones que bajan si no las conviertes en una historia interminable. Hay noches que se salvan cuando decides no seguirle el juego a tu propia tormenta. Claro que no siempre será fácil. Habrá días en que el impulso sea fuerte. Habrá momentos en que sientas ganas de responder, revisar, discutir, insistir, correr. Pero incluso en esos momentos, la práctica de detenerte unos segundos ya cambia algo. Unas respiraciones, un momento de silencio, un vaso de agua, mirar por la ventana, dejar el teléfono, esperar un poco más. No subestimes esos pequeños frenos. Ahí comienza una vida interior más firme. Tu paz no crece solo cuando las cosas se acomodan. También crece cuando tú dejas de desacomodarte por todo, cuando el mundo no puede tirar de ti con tanta facilidad, cuando aprendes a permanecer, a sostener, a mirar sin precipitarte, a sentir sin explotar, a elegir sin obedecer al primer impulso. Esa paz no es debilidad. Es una fuerza limpia, madura, estable. Lección 8. El vacío no siempre es amenaza. Muchas personas le temen al vacío sin darse cuenta. Le temen a los espacios sin ruido, a las horas sin distracción, a los momentos en que no hay nada claro ocurriendo. Le temen al silencio de una habitación, al descanso sin tarea, a la pausa sin explicación. Y en ese temor, llenan todo. Llenan el tiempo, llenan la mente, llenan la noche, llenan el corazón de estímulos, de pensamientos, de ocupaciones, como si estar lleno fuera siempre mejor que sentir espacio. Pero no siempre es así. El vacío no siempre es amenaza. A veces es descanso, a veces es oportunidad, a veces es la forma en que la vida despeja lo que ya estaba saturado. Nos han acostumbrado a creer que si algo queda vacío, algo anda mal. Si no hay mensajes, si no hay planes, si no hay ruido, si no hay respuestas inmediatas, parece que falta algo. Y esa sensación de falta puede inquietar mucho. Porque el vacío obliga a encontrarte contigo. Obliga a escuchar lo que normalmente tapas. Obliga a sentir sin tanto disfraz. Pero eso no significa que sea malo. Significa que es un espacio honesto. Un espacio donde no todo está siendo cubierto por distracciones. El vacío duele más cuando lo interpretas como abandono. Cuando crees que la pausa es pérdida, que el silencio es rechazo, que la quietud es fracaso. Pero muchas veces no es así. Muchas veces el vacío simplemente es un lugar de transición. Un espacio entre lo que fue
y lo que vendrá. Un descanso entre tanto movimiento, un terreno limpio donde algo nuevo puede acomodarse. No todo espacio sin llenar tiene que ser una herida. A veces es una posibilidad. También existe un vacío interior que aparece cuando bajas el ritmo y ya no estás tan entretenido con lo de afuera. Ahí es donde muchas personas se asustan, porque sienten una especie de hueco, una incomodidad, una sensación de extrañeza, y en lugar de quedarse un momento, corren a llenarlo. Pero quizás ese hueco no era una señal de peligro. Quizás era simplemente el eco de tanto tiempo sin escucharte de verdad. Quizás era el inicio de un reencuentro. La filosofía estoica no enseñaba a llenar la vida de excesos, sino a aprender a habitar lo esencial. Y eso incluye tolerar ciertos vacíos sin desesperación. No todo en la vida estará siempre completo, definido, respondido. Habrá tiempos abiertos, silencios largos, etapas donde las certezas no aparecen. Pero eso no significa que todo esté mal. Significa que la vida también se mueve en espacios donde no puedes verlo todo todavía. Y ahí también puede haber paz, si dejas de pelear tanto con lo que no entiendes. El vacío puede ser incómodo al principio porque rompe la costumbre del estímulo constante. Si siempre has llenado cada espacio con algo, cuando por fin te quedas en quietud, tu sistema interno no sabe qué hacer. Se pone alerta, se inquieta, busca una salida. Pero si permaneces un poco, si no huyes tan rápido, empiezas a descubrir algo distinto. Empiezas a notar que no te destruye, que no te traga, que no era un abismo, era un espacio. Y en ese espacio, el cuerpo empieza a bajar la guardia. A veces lo que llamas vacío es simplemente paz no reconocida. Como no está llena de intensidad, no sabes cómo leerla. Como no trae euforia, parece que no trae nada. Pero la paz muchas veces es así, discreta, suave, sin espectáculo. Se parece más a una habitación ordenada que a un fuego artificial. Se parece más a una tarde tranquila que a una emoción intensa. Y si has vivido mucho tiempo entre sobresaltos, puedes confundir tranquilidad con vacío. Pero no son lo mismo. También hay vacíos necesarios. Vacíos que aparecen después de soltar algo que ya no podía seguir dentro. Después de dejar una idea, una carga, una expectativa, una persona, un hábito, una versión de ti. Es normal que después de soltar venga un espacio raro, un silencio nuevo, una sensación de amplitud que al principio desconcierta. Pero ese espacio no es siempre una amenaza. Muchas veces es la prueba de que por fin algo pesado salió. Es el lugar donde tu alma empieza a recuperar aire. No corras tan rápido a llenar cada hueco. No tapes enseguida toda quietud. No conviertas cada pausa en una urgencia. Quédate un poco. Respira ahí. Mira qué aparece cuando no estás. Es una parte de ti que llevaba mucho tiempo pidiendo espacio. Tal vez sientas, por primera vez en mucho tiempo, que no todo tiene que estar ocupado para que tenga sentido. El vacío no siempre es amenaza. A veces es la manera en que la vida te da espacio para volver a escuchar tu propia voz. A veces es un descanso de tanta saturación. A veces es el silencio necesario para que algo interno se reordene. A veces es una pausa sagrada entre dos etapas. Y cuando dejas de verlo como enemigo, cuando aprendes a habitarlo sin tanto miedo, descubres que no venía a quitarte algo. Venía a devolverte espacio. Venía a mostrarte que también puedes estar en paz sin yen. Lección 10. La quietud también te protege. Muchas veces se habla de protección como si siempre tuviera que verse fuerte, rápida, inmediata. Como si protegerte significara levantar muros, reaccionar antes que nadie, mantenerte alerta todo el tiempo. Pero hay otra forma de protección que casi no se menciona y, sin embargo, sostiene profundamente: la quietud. La quietud también te protege, porque evita que te rompas por dentro en medio de tanta agitación. Porque te aparta del impulso que confunde. Porque te da el espacio necesario para no empeorar lo que ya duele.
Vivimos acostumbrados a movernos enseguida ante cualquier incomodidad. Si algo duele, queremos resolverlo ya. Si algo inquieta, queremos responder ya. Si algo no se entiende, queremos forzar una conclusión. Ese hábito de moverse rápido parece útil, pero muchas veces no nace de la sabiduría, sino del miedo. Miedo a sentir, a esperar, a no saber. Y desde ese miedo terminamos tomando decisiones, diciendo palabras o alimentando pensamientos que después nos dejan más cansados. La quietud aparece entonces como una forma de refugio, como una manera de no entregarte tan fácil al desorden. La quietud no es pasividad vacía, no es abandono, no es resignación, es una pausa consciente, una decisión de no correr detrás de cada estímulo, una manera de sostenerte sin precipitarte. Cuando eliges quietud, eliges no agrandar lo que todavía no entiendes, eliges no empujar una emoción que necesita bajar, eliges no exponerte más cuando tu interior ya está saturado, y eso es profundamente protector. Hay momentos en los que seguir actuando solo aumenta el daño. Seguir pensando, seguir discutiendo, seguir revisando, seguir insistiendo. Todo eso puede parecer avance, pero a veces es simplemente una forma de seguir lastimándote. La quietud interrumpe ese patrón. Te permite salir del movimiento automático que tantas veces nace de la ansiedad. Te ofrece un espacio donde el cuerpo baja la guardia y la mente deja de sentirse perseguida por la urgencia. La filosofía estoica comprendía algo esencial. No toda acción es sabia solo por ser acción. A veces la verdadera fortaleza está en contenerse, en esperar, en no dejarse arrastrar por el impulso del momento. La quietud es una expresión de ese dominio interior. No una quietud rígida, sino serena. Una quietud que observa, que respira, que no se desespera por controlar lo que aún no se ha aclarado. En esa quietud hay dignidad, hay madurez, hay paz. La quietud también te protege de ti mismo cuando estás cansado. Porque uno de los mayores peligros no siempre viene de afuera. A veces, viene de la forma en que uno se trata en las noches difíciles, del exceso de exigencia, del pensamiento que no suelta, de la prisa por arreglar la vida cuando el alma solo necesita descansar. La quietud te pone una mano suave en el pecho y te dice que no es el momento de seguir empujando, que por ahora basta, que por ahora lo más sabio es no seguir agitando el agua. Cuando te quedas quieto, empiezas a ver más claro. Lo que parecía enorme se reduce un poco. Lo que parecía urgente encuentra su verdadera medida. Lo que parecía insoportable se vuelve más llevadero. No porque la quietud sea mágica, sino porque te saca del remolino. Desde el remolino, todo parece peor. Desde la quietud, muchas cosas recuperan su tamaño real. Y eso ya es protección. También hay una protección muy profunda en no desgastar tu energía donde no hace falta. No todo merece tu reacción. No toda inquietud merece una hora de pensamiento. No todo silencio merece interpretación. La quietud te ayuda a conservar tu fuerza, a no vaciarte en cada cosa que toca tu puerta, a seleccionar mejor lo que realmente merece tu atención. Esa selección no siempre se hace desde el movimiento. Muchas veces se hace desde la pausa. En la noche, la quietud tiene un poder especial, porque la noche amplifica lo que sientes, lo vuelve más intenso, más dramático, más urgente, y justo por eso, quedarte quieto se vuelve un acto de gran sabiduría. No seguir pensando más, no abrir otra puerta mental, no buscar otra prueba, no revisar otra vez, dejar que la noche sea solo noche, dejar que el cuerpo reciba por fin una señal distinta. No hay nada más que hacer por ahora. No siempre sabrás de inmediato qué hacer con lo que sientes. Y está bien. No siempre tendrás una respuesta lista. Y está bien. No siempre podrás cambiar lo que pasa afuera. Y también está bien. Pero sí puedes elegir la quietud como una forma de no añadir más dolor al que ya existe. Sí puedes permitirte un momento sin lucha. Sí puedes hacer de la pausa una protección y no una amenaza. La quietud también te protege, porque te devuelve a un lugar donde sigues siendo tú, incluso cuando todo parece moverse demasiado. Un lugar donde tu valor no depende de reaccionar rápido. Un lugar donde tu paz no se entrega tan fácil.
un lugar donde puedes descansar sin culpa, esperar sin desesperación y respirar sin sentir que pierdes el control. Lección 11. No llenar todo trae descanso. Hay personas que se acostumbraron tanto a llenar cada espacio de su vida que ya no saben descansar cuando por fin aparece un momento vacío. Llenan el tiempo, llenan la agenda, llenan el silencio, llenan la mente, llenan la noche. Siempre hay algo que hacer, algo que mirar, algo que pensar, algo que resolver, algo que revisar. Y aunque por fuera eso parece movimiento normal, por dentro muchas veces es una huida silenciosa. Porque cuando uno llena todo, evita sentir ciertas cosas, pero también evita descansar de verdad. No todo espacio vacío necesita ser ocupado. No todo momento libre necesita una tarea. No toda pausa necesita una distracción. A veces, lo que el alma más necesita es justamente eso que tanto teme, un lugar sin llenar, un momento donde no haya nada exigiendo, nada sonando, nada empujando, un instante donde el corazón no tenga que correr detrás de nada. Ahí empieza un descanso distinto, más profundo, más real, más humano. Muchas personas se agotan no solo por lo que viven, sino por la costumbre de no dejar nada en paz. Si no están haciendo algo, están pensando. Si no están pensando, están revisando. Si no están revisando, están anticipando. La mente nunca recibe la señal de que puede bajar la guardia. Siempre hay una esquina interna ocupada. Siempre hay una puerta abierta para la prisa. Y así, incluso cuando el cuerpo se sienta o se acuesta, el interior sigue en actividad. Sigue lleno, sigue tenso, sigue sin descanso. No llenar todo trae descanso porque deja espacio para que tu sistema interior respire. Cuando no saturas cada minuto, algo dentro de ti empieza a aflojarse. El pecho deja de sentirse tan apretado. Los pensamientos pierden algo de velocidad. La sensación de urgencia baja un poco. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque tú dejaste de empujarla tanto. Le diste a tu mente una habitación vacía, donde no tiene que defenderse ni producir nada. Y eso vale mucho. A veces pensamos que descansar es hacer algo especial. Un plan, una salida, una recompensa. Pero también hay descanso en no llenar, en no buscar más contenido, en no abrir otra conversación, en no poner algo de fondo, solo para no sentir el silencio, en no buscar una explicación nueva para un cansancio viejo. Descansas cuando dejas de sobreocupar tu alma. Descansas cuando no tratas cada espacio libre como un problema que debe resolverse. La filosofía estoica enseñaba a valorar lo esencial y a desconfiar del exceso. No porque lo simple fuera aburrido, sino porque el exceso confunde y desgasta. Llenarlo todo puede dar una sensación momentánea de control, pero rara vez da paz. La paz suele aparecer cuando hay espacio. Espacio para respirar, para pensar menos, para dejar pasar, para no producir, para existir sin tanto peso encima. Por eso no llenar todo no es descuido, es sabiduría. También hay una forma más profunda de llenar todo, y es la que ocurre por dentro. Llenarlo todo de interpretaciones, de recuerdos, de suposiciones, de conversaciones imaginarias, de miedos repetidos. Eso también agota mucho. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo notas. Solo sientes el cansancio, la irritación, la ansiedad, la dificultad para dormir. Pero detrás de eso puede haber una mente que no ha tenido ni un rincón sin ocupar en todo el día. Una mente llena de más cosas de las que realmente puede sostener. No llenar todo implica aceptar que algunas cosas pueden quedarse abiertas por ahora, que no todo debe resolverse esta noche, que no todo silencio debe ser llenado con palabras, que no todo vacío es un fracaso. Esa aceptación trae una calma especial, porque cuando dejas de empujarte a completarlo todo, empiezas a vivir con menos presión. Y vivir con menos presión ya es una forma de descanso. Hay noches en que el mayor acto de amor propio no es añadir algo, sino quitar. Quitar estímulo, quitar exigencia, quitar ruido, quitar el impulso de seguir llenando la cabeza con temas que ya no caben. Ahí aparece una suavidad distinta, una sensación de tregua, como si el alma dijera por fin, ahora sí tengo dónde recostarme. No llenar todo también te enseña a confiar.
a confiar en que no necesitas controlar cada espacio para estar bien, a confiar en que una pausa no te va a romper, a confiar en que tu valor no depende de estar siempre ocupado, siempre disponible, siempre produciendo algo. Hay mucha libertad en dejar un poco de espacio sin tocar, sin decorar, sin ocupar, sin exigirle nada. Tal vez llevas mucho tiempo creyendo que el descanso llegará cuando termines con todo, pero tal vez nunca se trata de terminar con todo, porque siempre habrá algo más. Tal vez el descanso verdadero empieza cuando decides que no todo tiene que estar lleno para que tu alma pueda estar en paz. Tal vez comienza cuando permites que la noche tenga silencios, que tu mente tenga huecos, que tu corazón no esté siempre cargado. Lección 13. Menos ruido, menos tormenta. La tormenta interior no siempre nace de un gran problema. Muchas veces crece por acumulación. Pequeños estímulos, pequeñas tensiones, pequeñas preocupaciones, pequeños excesos que se van sumando hasta que el alma se siente sobrepasada. Entonces, llega la noche, llega el silencio externo, y por dentro parece que todo explota. Pero a veces no era que tu interior estaba roto. A veces simplemente estaba demasiado lleno de ruido. Y donde hay menos ruido, también hay menos tormenta. El ruido agita. Agita la mente, agita el cuerpo, agita la percepción. Hace que todo parezca más urgente, más intenso, más amenazante. Cuando vives expuesto a demasiadas voces, demasiadas opiniones, demasiadas imágenes, demasiadas notificaciones, demasiadas exigencias, tu sistema interno no distingue bien qué merece atención y qué no. Reacciona a todo. Se mantiene alerta por todo. Y esa alerta sostenida termina convirtiéndose en cansancio, irritación, ansiedad. No porque seas débil, sino porque ningún corazón puede vivir en sobresalto constante sin pagar un precio. Muchas veces pensamos que lo que necesitamos es una solución enorme, cuando en realidad una parte del alivio empieza reduciendo el ruido. No todo lo que entra en tu mente te hace bien. No todo lo que llama tu atención merece quedarse contigo. No toda información te aporta claridad. Hay cosas que solo remueven, tensan, drenan. Y aunque parezcan pequeñas, cuando se acumulan, crean dentro de ti una tormenta que luego te cuesta entender. Menos ruido no significa desconectarte del mundo por completo. Significa empezar a relacionarte con él de una forma más cuidadosa, más selectiva, más consciente. Significa proteger tu paz. Aprender que no tienes por qué abrirle la puerta a todo lo que toca. Que no todo merece espacio dentro de tu pecho. Que no todo necesita convertirse en un pensamiento más antes de dormir. Esa selección trae calma, porque evita que tu alma siga cargando cosas que no le corresponden. La filosofía estoica hablaba mucho de templanza, de moderación, de la capacidad de no dejarse arrastrar por cada impulso externo. Esa sabiduría también aplica aquí, porque el ruido no solo viene del mundo, también viene del hábito de tomarlo todo, de darle vueltas a todo, de quedarte con todo. Menos ruido también es menos interpretación innecesaria, menos búsqueda desesperada, menos insistencia mental sobre cosas que ya no puedes cambiar en este momento. Cuando el ruido baja, la tormenta pierde terreno. Porque muchas veces no era el problema en sí lo que te estaba destrozando, sino el eco constante alrededor de él. El exceso de palabras, de revisiones, de suposiciones, de escenarios inventados, todo eso inflama la emoción, todo eso multiplica la inquietud. En cambio, cuando dejas de alimentar el ambiente interno con tanto estímulo, lo que sientes empieza a encontrar otra forma. Baja la intensidad. Se vuelve más claro, más respirable, más humano. Hay algo profundamente reparador en una noche con menos ruido, menos pantallas, menos temas abiertos, menos comparación, menos contenido entrando sin pausa, menos urgencia por saber, por responder, por entenderlo todo ya. En ese clima más suave, la mente empieza a recordar cómo se siente no estar siempre defendida. El cuerpo empieza a aflojar lo que venía apretando desde hace horas.
El pecho deja de vivir, como si algo terrible fuera a ocurrir en cualquier segundo. A veces, la tormenta no se apaga discutiendo con ella. Se apaga dejando de invitarle más viento, dejando de echarle más pensamientos, dejando de abrir más frentes, dejando de llenar de ruido lo que ya estaba sensible. Hay una sabiduría hermosa en eso, en reconocer que el alivio no siempre viene de hacer más. A veces viene de dejar de empeorar lo que ya está cansado. También hay ruido en la manera en que te hablas, en la dureza con la que te juzgas, en la presión de exigirte claridad cuando estás agotado, en la costumbre de no dejarte descansar emocionalmente. Si quieres menos tormenta, también necesitas menos ruido interno, menos acusación, menos apuro, menos lucha contra ti mismo, porque la paz no se construye solo apagándolo de afuera, también se construye suavizándolo de adentro. Tal vez esta noche no necesitas entender de una vez lo que sientes. Tal vez necesitas crear un ambiente distinto en tu interior, un ambiente con menos saturación, menos invasión, menos cosas reclamando atención. Y en ese espacio más limpio, quizá notes que tu tormenta no era infinita, que también sabía bajar, que solo necesitaba que dejaras de alimentarla. Menos ruido, menos tormenta. Parece una verdad sencilla, pero puede cambiar mucho. Porque cuando reduces el exceso, lo esencial vuelve a escucharse. Tu respiración vuelve a sentirse. Tu cuerpo deja de tensarse tanto. Tu alma encuentra un lugar más amable donde descansar. Y en ese descanso, por fin, aparece algo que durante tanto ruido parecía imposible. Un poco de calma verdadera. Lección 14. Soltar palabras calma el pecho. Hay momentos en los que el alma no está cansada solo de sentir. También está cansada de explicar, de justificar, de repetir, de argumentar, de nombrar una y otra vez lo que duele. A veces uno cree que mientras más palabras use, más cerca estará de entenderse o de aliviarse, pero no siempre es así. Hay heridas que se cansan de ser habladas, hay emociones que se enredan más cuando se fuerzan a salir todo el tiempo, y hay un descanso muy profundo en soltar palabras, porque soltar palabras también calma el pecho. No se trata de callarte por miedo, no se trata de guardarlo todo hasta romperte, se trata de reconocer que hay momentos en los que seguir hablando ya no ayuda, ya no aclara, ya no sana. Solo sigue moviendo el mismo dolor de un lado a otro, y cuando eso ocurre, el silencio puede convertirse en una forma de cuidado, en una manera de no seguir tocando lo que ya está sensible, en un permiso para dejar que algo repose sin tener que convertirlo enseguida en discurso. Muchas veces el pecho se aprieta porque cargas más de lo que pasó. Cargas también la necesidad de explicarlo, de encontrar la frase correcta, de hacer que otros entiendan lo que sientes, de convencerte a ti mismo de por qué te pasa lo que te pasa. Esa carga también pesa, porque no solo duele lo vivido, también duele el esfuerzo por narrarlo una y otra vez. Y hay momentos en que el corazón ya no necesita más palabras, necesita descanso del lenguaje. La filosofía estoica valoraba el silencio no como ausencia fría, sino como dominio interior, como la capacidad de no decir por impulso todo lo que se mueve dentro, como la sabiduría de saber que no toda emoción debe traducirse de inmediato en palabra. A veces lo más noble es esperar, dejar que el dolor baje antes de hablar, dejar que el enojo pierda fuerza antes de responder, dejar que la tristeza repose antes de intentar explicarla. Esa espera no es represión, es madurez. Soltar palabras calma el pecho porque baja la presión interna, porque te libera de la obligación de ponerle nombre perfecto a todo, porque te recuerda que no todo debe ser comprendido hoy. Hay cosas que primero deben sentirse en silencio. Hay procesos que se acomodan mejor cuando no los expones tanto. Hay dolores que piden compañía serena, no análisis constante. Y cuando respetas eso, el interior se afloja. A veces las palabras también alimentan el malestar sin querer. Repetir lo ocurrido, volver a contarlo, revisarlo desde otro ángulo, imaginar cómo decirlo mejor, pensar en lo que deberías haber dicho. Todo eso mantiene vivo un fuego que quizá ya podría haber empezado a apagarse.
No porque hablar sea malo, sino porque no toda repetición es liberación. En ocasiones, seguir poniéndole voz a lo mismo solo prolonga la tensión. El pecho lo siente, se endurece, se cierra, se queda sin aire. Hay un alivio muy hondo en aceptar que por esta noche no tienes que explicarlo todo. No tienes que traducir cada emoción. No tienes que tener el discurso correcto. No tienes que responder internamente a cada pensamiento. Puedes dejar que algunas cosas queden sin decir por ahora. Puedes permitirte sentir sin comentar, respirar sin analizar, estar sin justificarte. Eso también es descanso. Soltar palabras no te quita profundidad, te devuelve quietud, te ayuda a entrar en un lugar donde el alma no está obligada a rendir cuentas, un lugar donde puedes existir sin convertir todo en historia, sin tener que armar una versión completa de lo que duele, sin tener que producir sentido de inmediato, y en ese lugar el pecho respira mejor, porque deja de cargar el peso de tanta formulación. También hay ternura en esto, en darte cuenta de que no siempre necesitas decir más para cuidarte, que a veces cuidarte es justamente no seguir removiendo con palabras lo que ya está frágil, es elegir una noche más suave, más silenciosa, menos invadida por conversaciones interiores, más cercana a la presencia que a la explicación. Tal vez llevas mucho tiempo intentando poner en palabras algo que todavía necesita otro tipo de espacio. Tal vez tu pecho está cansado no solo por lo que siente, sino por el esfuerzo de traducirlo todo. Y tal vez esta noche podrías regalarte una pausa, una noche sin tanto lenguaje, una noche donde el silencio haga parte del trabajo que las palabras ya no están pudiendo hacer. Soltar palabras calma el pecho porque deja de apretar donde ya dolía, porque interrumpe la costumbre de convertir todo en ruido interno, porque le da al corazón una oportunidad de descansar sin tener que explicar su cansancio. Y a veces, ese descanso silencioso vale más que 1000 intentos por encontrar la frase perfecta. Porque no todo se sana hablando más. Algunas cosas empiezan a sanar cuando por fin dejas de insistir y permites que el alma repose en silencio. Lección 15. La ansiedad se debilita sin impulso. La ansiedad necesita impulso para parecer invencible. Necesita velocidad, repetición, urgencia, reacción. Se hace más grande cuando la sigues, cuando la alimentas, cuando le das movimiento constante dentro de ti. Por eso, una de las formas más profundas de debilitarla no es entrar en guerra con ella, sino dejar de impulsarla. No velocidad, repetición, urgencia, reacción. Se hace más grande cuando la sigues, cuando la alimentas, cuando le das movimiento constante dentro de ti. Por eso, una de las formas más profundas de debilitarla no es entrar en guerra con ella, sino dejar de impulsarla. No obedecer cada uno de sus empujones. No correr detrás de cada una de sus amenazas. No darle a cada sensación un escenario enorme donde crecer. Cuando la ansiedad aparece, su voz suele sonar convincente. Te dice que debes hacer algo ahora mismo, que no puedes esperar, que necesitas revisar, responder, aclarar, controlar, entender, prevenir. Su lenguaje es la prisa. Y si tú la sigues una y otra vez, tu mente aprende que sí, que esa alarma tenía razón, que había un peligro real, que la urgencia era necesaria. Así se forma un hábito interno muy agotador. Cada vez que sientes ansiedad, reaccionas. Y cada vez que reaccionas, le enseñas que puede seguir mandando. La ansiedad se debilita sin impulso porque pierde su combustible. Porque ya no encuentra la misma obediencia inmediata. Porque empieza a chocar con una presencia más tranquila dentro de ti. Una presencia que no niega lo que siente, pero que tampoco corre automáticamente. Esa diferencia cambia mucho. Porque sentir ansiedad no siempre está en tus manos, pero seguirle el ritmo sí puede empezar a cambiar. No es fácil al principio. Cuando una sensación intensa aparece, todo dentro de ti quiere moverse, quiere escapar, resolver, tapar, anticipar. Pero si logras quedarte un poco, si logras no alimentar el impulso enseguida, empiezas a descubrir algo importante. Descubres que la emoción no crece igual cuando tú no la empujas. Descubres que muchas veces parte de su fuerza venía de tu reacción. No porque tengas la culpa,
sino porque tu sistema se acostumbró a responder desde el miedo. La tradición estoica hablaba de no dejarse arrastrar por la primera impresión, de observar antes de consentir internamente lo que aparece. Esa enseñanza es muy valiosa aquí, porque la ansiedad trae impresiones intensas, pero intensidad no siempre significa verdad. El cuerpo puede sentirse en peligro sin que el peligro sea real. La mente puede crear urgencia donde solo hay incertidumbre. Y si aprendes a no darle impulso a esa primera impresión, algo en ti comienza a fortalecerse. Debilitar la ansiedad no siempre significa hacer algo complejo. A veces, significa no hacer lo que siempre haces. No revisar otra vez. No contestar desde el apuro. No seguir la cadena de pensamientos. No abrir una búsqueda más. No convertir una inquietud en una historia enorme. Esa renuncia parece pequeña, pero por dentro es una revolución silenciosa. Porque le estás enseñando a tu interior que no todo lo que asusta merece movimiento inmediato. La ansiedad se alimenta mucho de la repetición, de volver, de insistir, de girar sobre lo mismo. Por eso también se debilita cuando interrumpes ese ciclo, cuando eliges una pausa, cuando respiras antes de moverte, cuando miras la sensación sin ponerle otra capa de miedo, cuando decides que por esta noche no vas a seguir empujando el mismo pensamiento cuesta arriba. En ese tipo de momentos comienza una libertad nueva. No una libertad perfecta, sino una libertad más serena. También es importante entender que no darle impulso a la ansiedad no significa ignorarte. Significa cuidarte de otra manera. Significa no reforzar una dinámica que te desgasta. Significa darte cuenta de que ayudar a tu mente no siempre es obedecerla cuando se acelera. A veces ayudarla es mostrarle un camino distinto, más lento, más paciente, más firme, un camino donde la emoción puede estar sin convertirse de inmediato en directora de tus actos. Habrá noches en que lo logres mejor y otras en que cueste mucho más. Eso es normal. No se trata de perfección, se trata de práctica. Cada vez que no alimentas el impulso, aunque sea por unos minutos, algo cambia. Cada vez que eliges no sumarte al apuro, tu ansiedad pierde un poco de fuerza. Cada vez que dejas pasar una ola sin correr detrás de tierra firme, tu interior aprende que puede soportar más de lo que pensaba. Quizá durante mucho tiempo creíste que la única forma de calmarte era hacer algo enseguida. Pero quizá no. Quizá parte de tu calma está en no hacerlo de siempre, en no seguir el mismo guión, en interrumpir la costumbre de obedecer cada alarma interna. Ahí empieza una relación distinta con tu miedo, una relación menos sometida, más consciente, más libre. La ansiedad se debilita sin impulso porque deja de tener el escenario completo. Porque ya no encuentra una mente que corra tan rápido detrás de ella. Porque tú empiezas a quedarte presente mientras ella pasa. Y en ese gesto, tan sencillo y tan valiente, empieza a nacer una fuerza nueva dentro de ti. Una fuerza que no grita, no se impone, no presume, pero sostiene. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier lucha. Lección 16. Estar en paz no exige explicaciones. Vivimos en un mundo donde parece que todo debe justificarse. Si te alejas, tienes que explicar por qué. Si callas, tienes que dar motivos. Si decides descansar, parece que debes defender esa decisión. Si ya no quieres entrar en ciertas discusiones, sientes que debes argumentarlo bien para que sea válido. Y sin darte cuenta, no exige explicaciones. Hay un cansancio muy grande en vivir justificando tu calma. En sentir que debes demostrar por qué ya no quieres seguir en lo mismo. ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué ya no reaccionas igual? ¿Por qué eliges no llenar tu noche de ruido? Esa necesidad de explicar puede volverse otra forma de desgaste. Porque incluso cuando estás buscando tranquilidad, sigues dando energía a lo que te la quita. Y así, una paz que debería sentirse ligera, termina cargando peso ajeno. La verdadera paz muchas veces es discreta. No hace anuncios. No se defiende tanto. No entra a convencer a nadie. Simplemente se vuelve una elección interior. Una forma distinta de habitar la vida. Más lenta, más consciente, menos dependiente de la aprobación. Cuando entiendes eso, algo se relaja profundamente dentro de ti.
Ya no sientes que debes dar tantas razones para cuidar tu alma. Ya no te obligas a traducir cada límite para que otros lo acepten. Empiezas a reconocer que tu descanso también tiene derecho a existir sin tanto debate. La filosofía estoica enseñaba que no debes poner tu serenidad en manos de lo externo. Y eso incluye la necesidad de ser entendido todo el tiempo. Claro que ser comprendido se siente bien, pero cuando conviertes esa comprensión en requisito para estar en paz, vuelves a entregarle tu centro a otros. Vuelves a depender de respuestas, validaciones, aprobaciones. En cambio, cuando aceptas que tu calma no necesita siempre una explicación perfecta, recuperas una parte importante de tu libertad. Hay decisiones interiores que solo tú entiendes de verdad. El cansancio que acumulaste. El ruido que ya no quieres seguir cargando. La forma en que ciertas palabras te alteran. El daño que te hace seguir reaccionando como antes. No todo eso puede ponerse fácilmente en frases. Y no tendría por qué. A veces la paz llega cuando dejas de tratar tu proceso como si estuvieras obligado a presentarlo ante un tribunal. Cuando te permites elegir lo que te cuida, aunque no todos lo comprendan por completo. Estar en paz no exige explicaciones, porque la paz no es una deuda. No le debes a nadie una justificación por respirar más lento, por hablar menos, por retirarte de lo que te drena, por no insistir donde ya no hay calma. A veces, la explicación más profunda es simplemente esta. Necesito cuidar mi interior. Y aun esa frase puede quedarse corta frente a todo lo que realmente sientes. Por eso también está bien no decir más. Muchas personas permanecen en ruido porque les cuesta sostener una paz que otros no entienden. Vuelven a viejos hábitos, a discusiones, a dinámicas agotadoras, solo para no parecer frías, raras o injustificadas. Pero cada vez que traicionas tu paz por miedo a no ser comprendido, te alejas un poco de ti. Y regresar a ti requiere valor. El valor de no tener que explicarlo todo. El valor de saber que tu serenidad no pierde validez porque alguien no la entienda. También dentro de ti hace falta dejar de pedir tantas explicaciones. A veces te exiges entender exactamente por qué estás cansado, por qué necesitas silencio, por qué ya no quieres ciertas cosas. Pero no todo en el alma llega con una respuesta inmediata. Hay necesidades que se sienten antes de poder nombrarse. Y honrarlas sin tanta interrogación también es una forma de madurez. No siempre necesitas una teoría completa para darte descanso. A veces basta con reconocer que lo necesitas. Hay noches en que el mayor alivio llega cuando dejas de discutir contigo mismo sobre tu derecho a estar en paz. Cuando ya no te preguntas si mereces bajar el ritmo, si está bien apagar el ruido, si deberías seguir disponible para todo. En esa rendición amable hay mucha sanación. Porque por fin le dices a tu interior, no tienes que convencer a nadie para descansar, no tienes que defenderte para estar tranquilo, no tienes que dar un discurso para elegir silencio. Tal vez has pasado demasiado tiempo explicando tus límites, tu cansancio, tu necesidad de espacio. Tal vez eso también te ha agotado. Y tal vez esta noche podrías soltarte de esa exigencia. Podrías permitirte estar en paz sin armar una defensa, sin buscar aprobación, sin traducirlo todo. Podrías simplemente quedarte en esa calma, aunque no sea comprendida por todos, porque sigue siendo tuya y sigue siendo valiosa. Lección 17. La mente se suaviza al detenerse. Hay una dureza que aparece cuando la mente pasa demasiado tiempo acelerada. Se vuelve exigente, impaciente, intensa. Todo lo ve desde la tensión. Todo lo interpreta con más peso del que quizá realmente tiene. La voz interior se vuelve más rígida. El corazón se cansa de sostener tanto apuro. Y poco a poco, uno empieza a vivir por dentro como si siempre estuviera en medio de una urgencia. Por eso detenerse es tan importante. Porque la mente se suaviza al detenerse. Detenerse no siempre significa hacer una pausa enorme. A veces es algo muy simple. No seguir pensando lo mismo por unos minutos. No agarrar el teléfono enseguida. No responder de inmediato.
No correr detrás del próximo estímulo. No continuar una cadena que sabes que te está agotando. Esos pequeños frenos cambian mucho más de lo que parece. Porque cuando dejas de empujar el ritmo interno, algo dentro de ti empieza a perder rigidez. La mente cansada suele hablar con dureza. Se apura, se acusa, se presiona, se asusta con facilidad. Pero muchas veces, esa dureza no es verdad. Es fatiga. Es sobrecarga. Es el resultado de no haber parado casi nunca. Por eso, cuando te detienes, no solo descansas. También empiezas a ver con otros ojos. Lo que parecía un desastre se vuelve más manejable. Lo que parecía insoportable encuentra un poco de espacio. Lo que parecía confuso empieza a ordenarse sin tanto esfuerzo. La filosofía estoica valoraba la pausa interior. Ese instante en que no reaccionas enseguida, en que no obedeces la primera impresión, en que eliges mirar antes de dejarte arrastrar. Esa práctica tiene un efecto muy hermoso con el tiempo. Va suavizando la forma en que habitas tu mente, va quitándole violencia al diálogo interno, va haciendo que tu interior no viva siempre a la defensiva. Porque la mente también necesita experimentar que no todo será urgencia. Detenerse suaviza porque baja la fricción. Cuando sigues y sigues sin parar, todo roza, todo pesa, todo irrita. En cambio, cuando te detienes, permites que muchas cosas pierdan intensidad por sí solas. Las emociones dejan de chocar tanto entre sí. Los pensamientos ya no vienen tan enredados. El cuerpo recibe una señal distinta. Como si por fin alguien dentro dijera, puedes dejar de apretar. A veces no necesitas más información. Necesitas detener el exceso. No necesitas una respuesta más brillante. Necesitas un momento en el que tu mente no tenga que seguir produciendo información. Necesitas detener el exceso. No necesitas una respuesta más brillante. Necesitas un momento en el que tu mente no tenga que seguir produciendo. No necesitas forzarte a estar bien. Necesitas dejar de empujarte con tanta dureza. Y ese cambio de trato puede ser profundamente reparador. Porque la suavidad no siempre nace de algo externo. Muchas veces nace cuando dejas de exigirle a tu interior que funcione sin descanso. Detenerse también te ayuda a recuperar ternura contigo. A tratarte como tratarías a alguien cansado, no como a un enemigo que debe rendir más. Cuando la mente se suaviza, cambia la manera en que sientes tus propios problemas. No desaparecen de golpe, pero dejan de ser una agresión constante. Se vuelven algo que puedes acompañar con más paciencia. Algo que puedes mirar sin tanta amenaza. Eso ya es mucho. Hay noches en que la mejor decisión no es seguir buscando, sino detenerte. No para rendirte, sino para no seguir desgastándote. No para negar lo que sientes, sino para dejar de empeorarlo con velocidad. No para escapar de la vida, sino para volver a ella desde otro estado. Uno más humano, más respirable, más amable. Porque no hay claridad verdadera en una mente que no ha parado nunca. La suavidad de la mente no siempre llega por lo que agregas. A veces llega por lo que dejas de hacer. Dejas de perseguir cada pensamiento. Dejas de exigirte respuestas inmediatas. Dejas de sostener conversaciones internas interminables. Dejas de castigarte por no sentirte mejor todavía. Y en ese dejar, en ese freno, la mente encuentra otra textura. Menos dura, menos punzante, menos agotada. Tal vez llevas mucho tiempo viviendo por dentro como si no te estuviera permitido detenerte. Como si frenar fuera perder. Como si descansar fuera fallar. Pero no. Detenerte también es una forma de inteligencia. También es una forma de fortaleza. También es una forma de amor propio. Porque le devuelve a tu mente la posibilidad de no vivir siempre tensada. La mente se suaviza al detenerse porque descubre que no todo tiene que resolverse bajo presión. Porque deja de sentirse perseguida. Porque recibe por fin una señal de calma. Y cuando eso ocurre, algo en ti vuelve a ser más habitable, más liviano, más cercano, más en paz. A veces no necesitas ir más lejos.
Solo necesitas parar lo suficiente para volver a tratarte con la suavidad que llevas tiempo necesitando. Lección 18. No responderlo todo da tregua. Hay un agotamiento muy profundo en sentir que debes responder a todo. A cada mensaje, a cada gesto, a cada silencio, a cada inquietud, a cada pensamiento que te visita. Esa necesidad de reacción constante va consumiendo tu energía sin que lo notes. Te mantiene alerta, tenso, disponible para todo, menos para descansar. Por eso hay una verdad muy liberadora que conviene recordar. No responderlo todo da tregua. No todo lo que aparece necesita una respuesta inmediata. No toda emoción exige una explicación. No todo comentario merece tu defensa. No todo pensamiento oscuro merece una conversación larga. No toda duda debe resolverse esta noche. Hay cosas que pueden pasar sin que tú tengas que entrar en ellas. Y cuando aprendes eso, tu interior empieza a respirar distinto. Porque deja de vivir como si cada cosa que tocara tu puerta tuviera derecho a quedarse. Muchas personas confunden disponibilidad con bondad, reacción con responsabilidad, respuesta con madurez. Pero responderlo todo no siempre es sabio. A veces es solo costumbre. O miedo. Miedo a ser malinterpretado, a perder control, a dejar algo sin cerrar. Y desde ese miedo, uno termina agotándose. Porque vivir respondiéndolo todo es vivir sin descanso. Es estar siempre de guardia. Es no dejar que el alma tenga ratos donde simplemente pueda existir sin justificar, aclarar o intervenir. La filosofía estoica insistía en no regalar la paz a lo externo. Y eso también significa no sentirte obligado a responder cada estímulo. Tu energía es limitada. Tu atención también. Tu paz no puede sostenerse si todo tiene el mismo nivel de importancia. Aprender a no responderlo todo es aprender a elegir. A decidir qué sí merece presencia y qué no. Qué sí requiere tu palabra y qué solo necesita pasar sin entrar más adentro. No responderlo todo da tregua porque corta la cadena del desgaste. Si no respondes cada mensaje interno de ansiedad, la ansiedad pierde terreno. Si no respondes cada provocación externa, tu calma se conserva. Si no respondes cada duda de inmediato, tu mente deja de sentirse esclava de la urgencia. En todos esos casos, ocurre algo hermoso. Recuperas espacio. Recuperas silencio. Recuperas fuerza. A veces la tregua llega cuando decides no seguir una conversación mental. Cuando un pensamiento aparece y tú no corres detrás. Cuando una inquietud toca la puerta y tú no le abres toda la casa. Cuando algo te incomoda y, en lugar de reaccionar enseguida, respiras y lo dejas pasar un poco. Ese tipo de decisiones parecen pequeñas, pero sostienen mucho, porque interrumpen la dinámica en la que todo te arrastra. También en las relaciones hay descanso cuando no respondes lo todo. No toda actitud ajena merece tu energía. No todo silencio necesita interpretación. No toda incomodidad debe convertirse en una discusión. A veces responder menos no es frialdad. Es cuidado. Es reconocer que no vale la pena entrar en todo. Que proteger tu pecho también implica no darle voz a cada cosa que lo altera. Lo mismo ocurre contigo. No todo lo que piensas es una orden. No todo lo que temes es una señal. No todo lo que sientes tiene que traducirse en acción. No todo lo que sientes tiene que traducirse en acción de inmediato. Hay una enorme paz en dejar algunas cosas sin contestar. En no seguir todos los caminos mentales que se abren. En no tratar tu mente como una sala donde todo debate debe ser atendido. Eso no es indiferencia. Es sabiduría práctica. La tregua no siempre se ve espectacular. A veces se parece a una noche donde no revisas una vez más. Donde no respondes un impulso, donde no sigues una cadena de preocupación, donde aceptas que algunas cosas pueden quedarse para mañana. Y aunque nadie más lo vea, por dentro, eso es inmenso. Porque tu sistema interno siente por fin que no tiene que reaccionar a todo, que no todo es alarma, que no todo exige movimiento. Tal vez te has acostumbrado tanto a responderlo todo que el silencio te parece culpa. Pero no. También es legítimo no entrar.
También es válido esperar. También es sano dejar sin respuesta aquello que solo alimenta desgaste. Tu paz necesita espacios donde no haya tanta exigencia. Necesita momentos donde la vida no te encuentre siempre disponible para el sobresalto. No responderlo todo da tregua porque devuelve proporción. Porque recuerda al corazón que no todo merece su latido acelerado. Porque deja a la mente sin tantas guerras pequeñas. Porque enseña a tu interior que puede elegir el descanso sin sentirse irresponsable. Y en ese aprendizaje nace una calma muy valiosa. Una calma que no depende de que todo esté resuelto, sino de que tú ya no entras en todo. A veces eso basta para que el alma por fin sienta un poco de alivio. Lección 19. El silencio también abraza. A veces se habla del silencio como si fuera algo frío, como si solo fuera ausencia, vacío o distancia. Pero no siempre es así. Hay silencios que pesan, sí, y también hay silencios que sostienen, silencios que alivian, silencios que cuidan, silencios que llegan como un abrazo cuando las palabras ya no alcanzan. Por eso es importante recordar que el silencio también abraza. Hay noches en las que uno está demasiado cansado para seguir explicándose, demasiado herido para seguir buscando frases, demasiado saturado para escuchar más voces. En esos momentos, el silencio deja de ser una falta y se convierte en compañía. No una compañía que invade, sino una que permite respirar. Una presencia que no exige, no empuja, no interroga, solo está. Y a veces eso es exactamente lo que el alma más necesita. El abrazo del silencio no siempre se nota de inmediato. Al principio puede incomodar, porque rompe la costumbre del ruido constante. Pero si te quedas un poco, si no huyes tan rápido, comienzas a sentir su efecto. El pecho baja la guardia, la mente afloja, el cuerpo deja de reaccionar con tanta tensión, no porque todo esté resuelto, sino porque por fin hay un espacio donde nada te está empujando más. Y eso abraza de una forma muy profunda. La filosofía estoica enseñaba a encontrar refugio en el interior, a no depender siempre del exterior para recuperar estabilidad. El silencio forma parte de ese refugio, porque en él puedes volver a ti sin tanta interferencia. Puedes sentir lo que sientes sin tener que explicarlo enseguida. Puedes estar triste sin producir un discurso. Puedes estar cansado sin esconderlo tras distracciones. El silencio te abraza justamente porque te deja ser sin tanta exigencia. A veces el alma no necesita consejos, necesita descanso, no necesita otra respuesta. Necesita un lugar donde dejar de pelear. No necesita que alguien lo diga todo perfecto. Necesita una atmósfera más suave. Y el silencio puede ofrecer eso. Puede envolver tu cansancio sin pedirle rendimiento. Puede acompañar tu dolor sin obligarlo a convertirse en historia. Puede darte un refugio donde no tienes que demostrar nada. También hay abrazos que llegan desde dentro. Cuando haces silencio, puedes encontrarte contigo de otra manera. No desde el juicio, no desde la prisa, no desde la exigencia, sino desde una presencia más amable. Como si por fin te sentaras al lado de tu propia alma en vez de empujarla todo el tiempo. Ese encuentro cambia mucho, porque a veces lo que más te faltaba no era una respuesta externa, sino dejar de abandonarte en medio del ruido. El silencio abraza porque no exige claridad inmediata. No te obliga a saber exactamente qué hacer con lo que sientes. No te empuja a tenerlo todo en orden. Te permite ser humano. Te permite estar cansado. Te permite no poder más por hoy. Y en esa permisividad hay una ternura inmensa. Una ternura que no siempre encuentras en el mundo, pero que sí puede aparecer cuando haces espacio suficiente para escucharte sin violencia. Hay silencios compartidos que también sanan. Estar cerca de alguien sin necesidad de llenar el aire. Sentir que no todo debe ser explicado para ser acompañado. Eso también enseña algo muy valioso, que el amor no siempre entra haciendo ruido. A veces llega suave, callado, presente. Y de la misma manera, tu relación contigo puede cambiar cuando dejas de pensar que todo debe resolverse con palabras. A veces basta con quedarte, con sostenerte, con no exigirte más por esta noche. Quizá durante mucho tiempo confundiste silencio con soledad, pero no siempre son lo mismo.
hay una soledad que duele y un silencio que consuela. Hay un vacío que asusta y una quietud que abriga. Todo depende de cómo te encuentres contigo en ese espacio. Si entras al silencio como a un castigo, dolerá. Pero si entras como quien vuelve a casa, puede convertirse en una de las formas más puras de descanso. El silencio también abraza porque te protege de más ruido cuando ya no puedes con tanto. Porque cubre tu mente de una calma distinta. Porque le da al corazón un ritmo más suave. Porque te recuerda que no tienes que estar siempre resolviendo, diciendo, reaccionando o llenando. Puedes simplemente existir un momento en un espacio donde nada te aprieta. Y tal vez eso sea lo que más necesitas esta noche. No una gran revelación, no una explicación perfecta, sino el abrazo callado de un silencio que no te juzga, que no te persigue, que no te exige. Un silencio que te deja respirar, soltar, descansar. Un silencio que no viene a vaciarte, sino a sostenerte. Porque sí, el silencio también abraza. Y cuando aprendes a quedarte en él sin miedo, descubres que a veces era eso lo que tu alma llevaba tanto tiempo esperando. Reflexión personal. A veces pienso que una de las cosas que más me ha costado aprender en la vida no ha sido trabajar duro, ni seguir adelante, ni resistir los días difíciles. Lo que más me ha costado aprender ha sido callarme por dentro. No hablo de quedarme mudo frente al mundo. Hablo de ese silencio interno que tarda tanto en llegar cuando la mente se acostumbra a vivir en estado de alarma. Durante mucho tiempo creí que estar bien dependía de tener todo claro, de resolver cada emoción apenas aparecía, de encontrar una explicación para cada vacío, una respuesta para cada miedo, una salida inmediata para cada incomodidad. Y sin darme cuenta, terminé cansándome más por dentro. Hubo una etapa en la que me parecía imposible dejar algo sin llenar. Si había silencio, lo llenaba con pensamientos, la llenaba con intentos de control. Yo mismo me fui convenciendo de que descansar era producir menos, pero no soltar realmente. Y por eso, aunque me sentara, aunque me acostara, aunque quisiera estar en paz, algo dentro de mí seguía corriendo. Como si mi alma no supiera ya cómo quedarse quieta sin sentir culpa o miedo. Con el tiempo entendí algo que me cambió profundamente. Entendí que no todo lo que se siente necesita una respuesta inmediata. No todo lo que duele necesita una explicación esa misma noche. No todo lo que aparece en la mente merece quedarse a vivir dentro del pecho. Y esa comprensión, aunque parece simple, me dio mucho alivio. Porque empecé a notar que buena parte de mi agotamiento no venía solo de lo que me había pasado, sino de mi costumbre de reaccionar a todo, de querer resolverlo todo, de seguir alimentando cada tormenta con más ruido, más palabras, más impulso. También aprendí que el silencio no siempre viene a dejarte solo. A veces viene a recogerte. A veces llega para abrazar lo que el mundo ya agotó. A veces el silencio no es vacío, sino refugio. No es castigo, sino descanso. No es ausencia, sino espacio para que algo dentro de ti, por fin, baje la guardia. Y cuando empecé a permitirme eso, aunque fuera por pequeños momentos, mi interior comenzó a cambiar. No de golpe, no de manera perfecta, pero sí de una forma real. Mi respiración se hizo más lenta. Mi pecho empezó a sentirse menos apretado. Mi mente, que antes quería responderlo todo, comenzó a entender que también podía dejar pasar. Hoy valoro mucho esos momentos en los que ya no necesito llenar cada rincón de mi vida para no sentirme incómodo. Valoro poder estar en una habitación callada sin sentir que algo anda mal. Valoro poder detenerme sin pensar que estoy perdiendo el tiempo. Valoro saber que la paz no siempre entra haciendo ruido ni llega con respuestas espectaculares. A veces aparece de la forma más humilde. Cuando apagas un poco el mundo, cuando sueltas una discusión interna, cuando decides no seguir empujando el miedo, cuando aceptas que por esta noche ya basta. Si algo he comprendido, es que el alma no siempre necesita más fuerza. Muchas veces necesita menos peso, menos ruido, menos impulso, menos exigencia, menos lucha contra sí misma.
Y quizá por eso hoy creo tanto en el valor de la quietud. Porque hay batallas que se vuelven más pequeñas cuando dejas de correr detrás de ellas. Hay dolores que empiezan a ordenarse cuando ya no los obligas a hablar. Hay noches que se vuelven más suaves cuando aceptas que no tienes que resolver tu vida antes de cerrar los ojos. Tal vez madurar también sea eso. Aprender a no reaccionar a todo. Aprender a no llenar todo. Aprender a respirar sin prisa. Aprender a descansar sin tantas explicaciones. Aprender a estar contigo en silencio sin sentir que te falta algo. Y aunque todavía hay días en que mi mente quiere volver a correr, ahora sé que no siempre tengo que seguirla. Ahora sé que el presente también puede sostenerme. Ahora sé que la calma no siempre se conquista peleando. Muchas veces se encuentra cuando por fin dejas de pelear contigo. Anécdota personal. Recuerdo una noche en la que me di cuenta de lo cansado que estaba por dentro, aunque por fuera todo parecía normal. Había terminado el día. No estaba ocurriendo nada grave en ese momento, y aún así yo sentía el pecho apretado, la cabeza llena, y una necesidad insoportable de seguir haciendo algo. No sabía exactamente qué, pero sentía que no podía quedarme quieto. Abría el teléfono, lo dejaba. Me levantaba, volvía a sentarme. Pensaba en cosas del pasado. Después en cosas que ni siquiera habían pasado todavía. Era como si mi mente estuviera buscando desesperadamente algo que resolver, aunque no hubiera nada concreto frente a mí. Y mientras más intentaba encontrar una salida, peor me sentía. Esa noche me sorprendió algo muy simple. Me di cuenta de que no estaba sufriendo solo por mis pensamientos, sino también por mi costumbre de no dejar ninguno en paz. Cada idea que aparecía, yo la seguía. Cada sensación que nacía en el pecho, yo la analizaba. Cada pequeño temor, yo lo convertía en una historia más grande. Me estaba agotando no solo lo que sentía, sino la manera en que respondía a lo que sentía. Y cuando entendí eso, no tuve una gran revelación. No escuché una frase mágica. Solo me quedé sentado en silencio un momento, como quien ya no puede seguir empujando nada más. No hice nada extraordinario. Ni siquiera diría que supe exactamente qué estaba haciendo. Solo dejé de moverme tanto. Apagué la pantalla. No puse música. No busqué distraerme. No intenté encontrar otra explicación. Me quedé ahí, sintiendo que al principio el silencio me incomodaba un poco, como si mi mente quisiera sacarme de ese lugar a la fuerza. Pero no me fui. Y poco a poco empecé a notar cosas pequeñas. Mi respiración, que estaba rápida, comenzó a bajar. Los hombros se aflojaron. El pecho seguía tenso, pero ya no igual. Ya no como si estuviera a punto de estallar. Solo estaba cansado, profundamente cansado. En ese momento entendí algo que nunca había entendido con tanta claridad. Yo llevaba mucho tiempo llenándolo todo para no encontrarme de frente conmigo mismo. Llenaba los silencios, llenaba la noche, llenaba los vacíos, porque en el fondo me daba miedo parar y descubrir cuánto había dentro de mí pidiendo descanso. Pero esa noche, en vez de destruirme, el silencio me sostuvo. No me pidió explicaciones, no me obligó a resolver nada, solo me dio un espacio donde por fin pude dejar de reaccionar a todo. Me acuerdo que me quedé así bastante tiempo. No sabría decir cuánto, pero sí recuerdo con mucha claridad el cambio. No fue un cambio dramático, fue algo más íntimo, más silencioso, como si la tormenta no hubiera desaparecido del todo, pero sí hubiera dejado de crecer. Como si por primera vez en mucho tiempo mi ansiedad no estuviera recibiendo impulso de mí. Y eso me marcó, porque descubrí que muchas veces la paz no llega cuando controlas todo, sino cuando dejas de empujar todo. Desde esa noche empecé a ver de otra forma mis momentos de inquietud. Dejé de pensar que siempre tenía que responderlo todo, entenderlo todo, llenarlo todo. Aprendí que a veces la mejor decisión es no seguir. No seguir la cadena de pensamientos. No seguir el impulso de revisar. No seguir la costumbre de explicar. No seguir el ruido. Aprendí que el silencio también abraza,
que la quietud protege y que el alma se calma más en lo simple que en cualquier intento desesperado de control. Y aunque no desde entonces todas mis noches han sido fáciles, sí puedo decir que ya no me siento igual frente a ellas. Porque ahora sé que detenerme no me rompe. Ahora sé que el vacío no siempre amenaza. Ahora sé que respirar sin prisa puede cambiar mucho más de lo que parece. Y sobre todo, ahora sé que hay momentos en los que el mayor acto de amor